La lluvia golpeaba el pavimento con fuerza mientras Alejandro Salinas salía del edificio corporativo en el centro de la Ciudad de México. Había sido otra reunión larga, otra discusión sobre números y proyecciones que parecían nunca terminar. Su traje italiano estaba empapado en segundos, pero no le importaba. A los 45 años había aprendido que las incomodidades menores eran parte del precio del éxito. Caminaba hacia su BMW negro cuando la vio. Una niña pequeña, tal vez de 7 años, estaba parada en la acera bajo la lluvia. Su ropa estaba completamente mojada, sus pies descalzos sobre el concreto frío. Tenía el cabello oscuro pegado a la cara y los ojos grandes, asustados, buscando algo o alguien entre la multitud de personas que pasaban corriendo para refugiarse. Alejandro se detuvo, no porque fuera especialmente sensible a los niños de la calle. Había visto cientos a lo largo de los años. Se detuvo porque algo en ella le resultaba familiar, algo que no podía explicar. La niña lo miró directamente. Sus ojos eran del mismo color café que los de Camila, su hija. Los mismos ojos que había visto cerrarse para siempre hace 3 años en una cama de hospital. Pero no eran solo los ojos, era la forma en que ladeaba la cabeza cuando estaba confundida, el gesto tímido con las manos, la manera en que sus labios se curvaban ligeramente hacia abajo cuando tenía miedo. Y entonces vio el collar. Un pequeño dije de mariposa dorada colgaba de su cuello delgado. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Conocía ese collar. Lo había comprado él mismo hace 4 años en una pequeña joyería de Polanco. Se lo había regalado a Camila en su 6º cumpleaños. «Es imposible», murmuró, pero no podía apartar la mirada. La niña se acercó un paso, luego otro. Su voz era apenas un susurro sobre el ruido de la lluvia y el tráfico. «Usted es mi papá». Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. Alejandro retrocedió tambaleándose ligeramente. El mundo a su alrededor se volvió borroso. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron hasta convertirse en un zumbido distante. «¿Qué dijiste?», preguntó su voz ronca. La niña lo miró con esos ojos que conocía tan bien, con esa expresión de esperanza mezclada con terror que había visto en Camila cada vez que se despertaba de una pesadilla. «Mi mamá me dijo que mi papá era un hombre importante que trabajaba en edificios grandes como este». Señaló hacia el rascacielos detrás de Alejandro. «Usted es él». Alejandro no podía moverse, no podía hablar. 3 años habían pasado desde que perdió a Camila por leucemia. 10 años de terapia, de noches en vela, de intentar reconstruir una vida que se había desmoronado completamente. Y ahora esta niña, esta extraña que parecía un fantasma de su pasado, estaba frente a él haciéndole la pregunta más imposible del mundo. «¿Cómo te llamas?», logró preguntar. «Valentina», respondió ella, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. «Vivo con la señora Isabel, pero ella está enferma y no puede salir de casa. Yo salí a buscar comida y me perdí». Alejandro miró alrededor. La lluvia había dispersado a la mayoría de las personas, pero algunos transeúntes los observaban con curiosidad. Sabía que no podía quedarse ahí parado haciendo preguntas a una niña desconocida en medio de la calle, pero tampoco podía irse. «¿Dónde vives?», preguntó Valentina. Señaló vagamente hacia el este, por allá, cerca del mercado grande. Alejandro sacó su teléfono, pero sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. Marcó el número de Marta, su asistente, la única persona en quien confiaba completamente. «Marta, necesito que vengas al edificio corporativo. Ahora trae el coche». «¿Está todo bien, señor Salinas?». Alejandro miró a Valentina que tiritaba bajo la lluvia, aún esperando una respuesta a su pregunta. «No lo sé», respondió. «Creo que no». Marta llegó en 15 minutos, pero para Alejandro se sintieron como horas. Había llevado a Valentina al vestíbulo del edificio, donde la seguridad los miraba con curiosidad mal disimulada. La niña se había sentado en una de las sillas de cuero, sus pies descalzos balanceándose sin tocar el suelo. «¿Quiere que llame a servicios sociales?», preguntó el guardia de seguridad, un hombre mayor que conocía a Alejandro desde hace años. No respondió Alejandro demasiado rápido. «No, todavía». Cuando Marta entró, su expresión cambió inmediatamente al ver la escena. Tenía 50 años. Había trabajado para la familia Salinas durante 15 y había visto cómo Alejandro se desmoronó después de la muerte de Camila. Sabía leer cada gesto de su jefe. «Señor Salinas, ¿qué está pasando?». Alejandro se acercó a ella bajando la voz. «Mira a esa niña, Marta. Mira los ojos. Mira el collar que lleva».
Marta observó a Valentina durante un momento largo. Su rostro se puso pálido. Dios mío, susurró. Se parece Camila. Lo sé. Alejandro se pasó una mano por el cabello mojado. Y ese collar es el que le regalé a mi hija en su cumpleaños. ¿Cree que es? No sé qué pensar, pero necesito averiguarlo. Marta sintió entrando en modo profesional. Era su fortaleza mantener la calma cuando todo se desmoronaba. ¿Dónde dice que vive? Con una señora llamada Isabel, cerca de un mercado grande al este de aquí. Valentina los miraba desde su silla, mordisqueándose una uña. Alejandro se acercó y se arrodilló frente a ella. Valentina, ¿puedes decirnos el nombre completo de la señora Isabel? Isabel Moreno vive en la calle Moctezuma, en la casa amarilla con la puerta verde. Marta ya estaba tecleando en su teléfono. Encontré la dirección. ¿Quiere que la llevemos a casa? Alejandro dudó. Cada fibra de su ser le decía que no dejara ir a esta niña, pero sabía que actuar impulsivamente podría ser peligroso para ambos. Sí, pero yo voy con ustedes. El trayecto en coche fue silencioso. Valentina se había quedado dormida en el asiento trasero, agotada por la aventura. Alejandro la observaba por el espejo retrovisor, buscando más similitudes con Camila. La forma de su nariz, la curva de sus labios, incluso la manera en que se acurrucaba cuando dormía. La casa de Isabel Moreno era exactamente como Valentina la había descrito. Pequeña, amarilla, con una puerta verde desgastada. El barrio era humilde, pero limpio, con niños jugando en las calles a pesar de la llovizna. Una mujer abrió la puerta antes de que pudieran tocar. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas y los ojos rojos de haber llorado. Valentina, exclamó tomando a la niña en sus brazos. Pensé que te había pasado algo terrible. Me perdí, abuela Isabel, pero este señor me ayudó. Isabel miró a Alejandro con desconfianza primero, luego con algo que parecía reconocimiento. Usted es Alejandro Salinas, se presentó. ¿Podríamos hablar? Isabel vaciló, pero finalmente los invitó a pasar. La casa era pequeña, pero acogedora, llena de fotografías y plantas. Alejandro notó inmediatamente que no había fotos de los padres de Valentina por ningún lado. Valentina, ve a cambiarte esa ropa mojada, dijo Isabel suavemente. Cuando la niña desapareció en el pasillo, Isabel se volvió hacia Alejandro. Sabía que este día llegaría. Lo sabía desde que Natalia murió. Natalia. El corazón de Alejandro se aceleró. La mamá de Valentina trabajó para usted hace 8 años, ¿verdad? En su empresa. Alejandro cerró los ojos sintiendo que las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar. Natalia Herrera recordaba su nombre ahora. Una mujer joven, inteligente, que había trabajado en el departamento de contabilidad. Habían tenido una relación breve, complicada, justo después de la muerte de su esposa. Ella nunca le dijo que estaba embarazada, continuó Isabel. Tenía miedo. Usted era su jefe, un hombre poderoso. Ella era solo una empleada. ¿Por qué no me lo dijo después? Preguntó Alejandro, su voz apenas audible. Lo intentó. Mandó cartas, llamó a su oficina, pero alguien siempre le decía que usted estaba ocupado, que no estaba disponible. Alejandro pensó en Eduardo, su hermano menor, que manejaba muchos de los asuntos administrativos de la empresa en esa época. Eduardo, que siempre había sido obsesivo con proteger la reputación familiar. ¿Dónde está Natalia ahora? Isabel bajó la mirada. Murió hace 2 años. Cáncer. Me pidió que cuidara a Valentina, que nunca la dejara ir a un orfanato, pero también me hizo prometer algo más. ¿Qué? Que si usted alguna vez aparecía, le dijera la verdad. Alejandro no durmió esa noche. Se quedó despierto en su estudio, rodeado de documentos y fotografías que Marta había conseguido sobre Natalia Herrera. Su expediente laboral era impecable, puntual, eficiente, sin problemas disciplinarios. Había trabajado para la empresa durante 2 años antes de desaparecer repentinamente. Las fechas concordaban. Natalia había dejado de trabajar en mayo de 2017. Si Valentina tenía 7 años ahora, habría nacido a principios de 2018. Todo encajaba con una precisión que lo aterrorizaba. A las 6 de la mañana, Marta llegó con más información. Encontré esto en los archivos de recursos humanos, dijo entregándole una carpeta. Solicitudes de cita que Natalia hizo para hablar con usted. 5 en total, todas rechazadas. Alejandro revisó los documentos. Cada solicitud tenía el sello de denegado y la firma de Eduardo. ¿Dónde está mi hermano?, preguntó sintiendo una ira fría crecer en su pecho.
En su oficina llegó temprano. Alejandro encontró a Eduardo revisando reportes financieros como si fuera un día normal. Su hermano menor siempre había sido meticuloso, obsesivo con los detalles y fanático del control. Después de la muerte de su esposa, Alejandro había dejado que Eduardo manejara muchos aspectos de la empresa. Necesitamos hablar, dijo Alejandro cerrando la puerta. Eduardo levantó la vista notando inmediatamente la tensión en el rostro de su hermano. ¿Qué pasa? TVS, terrible, Natalia Herrera. El nombre flotó en el aire como una acusación. Eduardo se quedó inmóvil, pero Alejandro conocía esa expresión. Era la misma que ponía cuando era niño y los habían cachado haciendo travesuras. ¿Qué hay con ella? Tú sabes perfectamente qué hay con ella. Alejandro puso los documentos sobre el escritorio. 5 solicitudes para hablar conmigo, 5 rechazos con tu firma. Eduardo se recostó en su silla, suspirando profundamente. Alejandro, estabas pasando por un momento muy difícil. Acababa de morir Carmen. Tenías problemas con la bebida. La empresa estaba sufriendo. No podía permitir que más escándalos. Escándalos. La voz de Alejandro se elevó peligrosamente. Una empleada que quería hablar conmigo era un escándalo. Una empleada con la que habías tenido una aventura. Eduardo se puso de pie. ¿Sabes lo que habría pensado la junta directiva? Los accionistas ya teníamos suficientes problemas. Eso no era tu decisión. Alguien tenía que tomar decisiones. Tú estabas completamente perdido. Alejandro se acercó al escritorio, sus manos apoyadas sobre la superficie pulida. Ella estaba embarazada. Eduardo. Su hermano palideció. ¿Qué? Tengo una hija. Una hija de 7 años que ha estado viviendo en un barrio pobre mientras yo ni siquiera sabía que existía. Eduardo se dejó caer en su silla como si lo hubieran golpeado. No lo sabía, murmuró Alejandro. Te juro que no lo sabía. Habría cambiado algo si lo hubiera sabido. La pregunta quedó sin respuesta. Alejandro conocía a su hermano lo suficiente para saber que Eduardo siempre priorizaba la imagen familiar y los negocios por encima de todo lo demás. ¿Dónde está ahora Natalia? Murió hace 2 años. La niña vive con una señora mayor. Eduardo cerró los ojos masajeándose las sienes. Alejandro, lo siento, en serio, lo siento mucho. Si hubieras sabido, pero no lo sabías porque no te importó averiguarlo. Alejandro se dirigió hacia la puerta. Quiero que te alejes de todo lo que tenga que ver con esta situación. Y Eduardo, su hermano, lo miró con ojos suplicantes. Más vale que no haya más sorpresas en los archivos. Si descubro que ocultaste algo más, no habrá segunda oportunidad. De regreso en su oficina, Alejandro llamó a su abogado personal, Raúl Mendoza. Necesito que hagas una investigación completa sobre una niña llamada Valentina y quiero un test de paternidad lo antes posible. ¿A un test de paternidad? Raúl sonaba sorprendido. Alejandro, ¿qué está pasando? Es posible que tenga otra hija. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Las pruebas de paternidad pueden complicar muchas cosas legalmente. Necesito saber la verdad, Raúl, sea cual sea el costo. Entendido, pero necesitarás el consentimiento de la tutora legal de la niña. Alejandro pensó en Isabel, en la manera en que había sostenido a Valentina la noche anterior, en el amor protector que había visto en sus ojos. Creo que no será un problema. Esa tarde regresó a la Casa Amarilla. Isabel lo recibió con menos desconfianza que el día anterior, como si hubiera estado esperando su regreso. ¿Ha pensado en lo que le dije?, preguntó ella. No he pensado en otra cosa. Alejandro se sentó en el pequeño sofá. Quiero hacerme una prueba de paternidad. Isabel asintió lentamente. ¿Y si resulta que es su hija? ¿Qué pasará con nosotras? Era la pregunta que Alejandro había estado evitando. Miró hacia el pasillo donde Valentina jugaba con una muñeca desgastada. No lo sé, admitió, pero te prometo que no la voy a separar de ti. La clínica privada olía a desinfectante y miedo. Alejandro esperaba en una sala pequeña mientras la doctora García le explicaba el procedimiento a Isabel y Valentina. Había insistido en que fuera lo menos invasivo posible para la niña. Solo un hisopo en la mejilla. ¿Para qué es esto?, preguntó Valentina mirando el pequeño bastoncillo de algodón. Es para saber si el señor Alejandro y tú son familia, explicó Isabel suavemente. Como primos, algo así. Alejandro observaba desde la puerta. Valentina no parecía nerviosa, solo curiosa. Le recordaba tanto a Camila cuando iba al doctor, siempre haciendo preguntas, nunca asustada por nada nuevo. El procedimiento tomó menos de 5 minutos.
Alejandro también dio ese. Un muestra, sintiéndose extrañamente vulnerable. En una semana tendrían los resultados. ¿Y ahora qué? Preguntó Isabel cuando salieron de la clínica. Ahora esperamos. Respondió Alejandro. Pero me gustaría pasar tiempo con ella si no te molesta. Isabel estudió su rostro durante un momento largo. Natalia me contó sobre usted. Decía que era un buen hombre, pero que estaba perdido después de la muerte de su esposa. Sí, estaba perdido. Ya no. Alejandro miró a Valentina, que estaba sentada en un banco del parque frente a la clínica alimentando palomas con pedazos de galleta que Isabel había traído. Creo que estoy empezando a encontrarme. Durante los siguientes días, Alejandro estableció una rutina. Todas las tardes, después del trabajo, pasaba por la Casa Amarilla. Al principio, Valentina era tímida con él, pero gradualmente comenzó a abrirse. ¿Usted conoció a mi mamá? Preguntó un día mientras coloreaba en la mesa de la cocina. Sí, la conocí. Era muy inteligente como tú. Abuela Isabel dice que era bonita. Era muy bonita. Valentina dejó de colorear y lo miró directamente. ¿Por qué no vino a verme antes? Era la pregunta que Alejandro había estado temiendo. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que los adultos a veces cometen errores terribles? Que a veces las circunstancias se confabulan para separar a las personas que deberían estar juntas. No sabía que existías, dijo finalmente. Si lo hubiera sabido, habría venido desde el primer día. Valentina procesó esta información en silencio. Luego regresó a su dibujo. ¿Qué está dibujando?, preguntó Alejandro. Una casa grande con un jardín como las que salen en la televisión. ¿Te gustaría vivir en una casa así? Valentina se encogió de hombros. No sé. Me gusta vivir con abuela Isabel, pero a veces pienso en cómo sería tener un papá como los otros niños. Las palabras atravesaron el corazón de Alejandro como flechas. El viernes por la tarde, Alejandro trajo algo especial, un libro de cuentos que solía leerle a Camila. Era una edición ilustrada del Principito. ¿Me lees un cuento?, pidió Valentina. Se sentaron en el pequeño sofá de la sala. Isabel en su silla favorita tejiendo y escuchando. Alejandro comenzó a leer y por primera vez en 3 años las palabras no le dolían. La voz pequeña de Valentina haciendo preguntas sobre el Principito y su rosa le traían una paz que había olvidado que existía. Mi mamá solía leerme cuentos, dijo Valentina cuando terminaron el primer capítulo. ¿Cuál era tu favorito? El de la sirena que quería caminar en la tierra. Ah, la sirenita. Sí. Mamá decía que a veces uno tiene que ser muy valiente para conseguir lo que quiere. El lunes llegaron los resultados. Alejandro estaba en su oficina cuando Marta entró con el sobresellado. Sus manos temblaron mientras lo abría, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. 99.9% 9% de probabilidad de paternidad. Valentina era su hija. Se quedó sentado en silencio durante varios minutos procesando el momento. Tenía una hija, una segunda oportunidad de ser padre, una razón para reconstruir las partes de sí mismo que había creído perdidas para siempre. Llamó a Raúl inmediatamente. ¿Cuáles son mis opciones legales? Bueno, como padre biológico tienes derechos, pero la niña ha estado bajo el cuidado de facto de Isabel Moreno. Necesitaremos establecer un proceso legal para obtener la custodia. ¿Cuánto tiempo tomará? Depende de si hay resistencia. Si Isabel coopera, podríamos tener custodia provisional en un par de semanas. Alejandro pensó en Isabel, en cómo había cuidado a Valentina durante todos estos años sin ninguna ayuda, en cómo había mantenido viva la memoria de Natalia, en cómo había protegido a su hija cuando ni siquiera sabía que existía. Quiero que Isabel siga siendo parte de la vida de Valentina. Quiero que tenga derechos de visita garantizados. Eso es inusual, pero se puede arreglar. Esa tarde Alejandro se dirigió a la Casa Amarilla con los resultados de la prueba. Su corazón latía con fuerza mientras tocaba la puerta verde. Era hora de comenzar a ser el padre que Valentina merecía. Los flashes de las cámaras los cegaron cuando salió del juzgado familiar. Alejandro había subestimado el interés de la prensa en la historia del empresario millonario que descubre a su hija secreta. Los reporteros lo rodearon como buitres, gritando preguntas que él se negaba a responder. Señor Salinas, ¿es cierto que abandonó a una empleada embarazada? ¿Cuántos hijos ilegítimos tiene? ¿Esto afectará su posición en la empresa? Marta lo escoltó hasta el coche usando su cuerpo para bloquear las cámaras. Una vez adentro, Alejandro se aflojó la corbata sintiéndose asfixiado. ¿Cómo se enteraron?, preguntó.
Alguien en el juzgado debió filtrar la información o tal vez en la clínica donde hicieron la prueba. Alejandro pensó inmediatamente en Eduardo. Su hermano tenía contactos en todos lados y no sería la primera vez que usaba información para proteger sus intereses. Su teléfono sonó. Era Isabel. Señor Salinas, hay periodistas afuera de mi casa. Valentina está asustada. Voy para allá. No, por favor. Su presencia solo empeorará las cosas. Ya llamé a mi hermana. Nos vamos a quedar con ella unos días. La línea se cortó. Alejandro se quedó mirando el teléfono, sintiéndose completamente impotente. En la oficina la situación era igual de caótica. La recepcionista había dejado de contestar el teléfono porque solo llamaban periodistas. Los accionistas principales habían convocado una reunión de emergencia para esa tarde. Necesitamos una estrategia de comunicación, dijo Marta. La historia se está saliendo de control. Alejandro apenas la escuchaba. Estaba pensando en Valentina, escondida en algún lugar desconocido por su culpa, asustada por hombres con cámaras que gritaban preguntas que no entendía. La reunión con los accionistas fue brutal. Durante 2 horas, hombres en trajes caros le explicaron cómo su escándalo personal estaba afectando el valor de las acciones de la empresa. La junta directiva está considerando suspenderlo temporalmente de sus funciones, anunció el presidente del consejo, un hombre mayor llamado Vázquez. ¿Con qué base?, preguntó Alejandro. Conducta que afecta negativamente la reputación corporativa. No he hecho nada malo. No se trata de lo que hizo o no hizo, intervino otro accionista. Se trata de percepción pública. Los clientes están nerviosos. Los inversores están haciendo preguntas. Alejandro miró alrededor de la mesa a estos hombres que habían sido sus socios durante años. Ninguno lo miraba directamente a los ojos. ¿Saben qué?, dijo poniéndose de pie. Suspéndame si quieren. Ahora mismo tengo prioridades más importantes que sus percepciones públicas. Salió de la sala de juntas sin mirar atrás. Durante 3 días no supo nada de Isabel ni de Valentina. Contrató a un investigador privado para encontrarlas, pero Isabel había desaparecido completamente. Alejandro se sentía desesperado, como si hubiera encontrado algo precioso, solo para volver a perderlo inmediatamente. En el 4.º día, Isabel finalmente llamó. Podemos vernos, pero en privado. Se encontraron en un pequeño café en las afueras de la ciudad, lejos de los periodistas. Valentina no estaba con ella. ¿Dónde está?, preguntó Alejandro inmediatamente. Segura con mi hermana. Isabel se veía agotada, mayor que cuando la había conocido. Señor Salinas, necesito que entienda algo. Esa niña ha vivido una vida tranquila, sin complicaciones. Ahora, por culpa de todo esto, tiene miedo de salir de casa. Lo siento, Isabel. No quería que esto pasara. Lo sé, pero pasó. Isabel tomó un sorbo de su café. He estado pensando, tal vez sería mejor si usted se alejara por un tiempo. ¿Qué? Alejandro sintió pánico. No, Isabel, acabo de encontrarla. No puedo perderla ahora. ¿Y qué hay de lo que ella necesita? ¿Ha pensado en eso? Claro que he pensado en eso. Puedo darle todo. Educación, oportunidades, una vida mejor. Una vida mejor. Los ojos de Isabel se endurecieron como la vida que usted tiene, rodeado de periodistas y escándalos con gente que solo se preocupa por el dinero. Las palabras dolieron porque tenían algo de verdad. Puedo protegerla de todo eso. Como protegió a su primera hija. El silencio que siguió fue devastador. Alejandro sintió como si Isabel hubiera puesto el dedo en la herida más profunda de su alma. Eso fue diferente, murmuró. Camila murió por una enfermedad. No pude hacer nada para salvarla. Pero si puede hacer algo para salvar a Valentina, puede dejarla vivir en paz. Isabel se levantó para irse, pero Alejandro la detuvo. Dame una oportunidad, una sola oportunidad de demostrar que puedo ser el padre que ella necesita. Isabel lo estudió durante un momento largo. El juez nos dio custodia provisional compartida. 1 semana conmigo, 1 semana con usted. Pero si veo que esto le hace daño a Valentina, lucharé por la custodia completa. Y créame, señor Salinas, conozco a esa niña mejor que nadie. Alejandro asintió, sabiendo que Isabel tenía todo el derecho del mundo de proteger a Valentina. ¿Cuándo puedo verla? Cuando los periodistas se aburran de la historia y encuentren algo más interesante que perseguir. 2 semanas después, cuando los medios finalmente se habían calmado, Alejandro recibió la llamada que había estado esperando. Isabel le dijo que podía recoger a Valentina el viernes por la tarde para su primera semana de custodia provisional.
Había preparado todo meticulosamente. Contrató a una decoradora para que acondicionara una habitación en su penose. Compró juguetes apropiados para su edad y hasta investigó cuáles eran los programas de televisión favoritos de las niñas de 7 años. Quería que todo fuera perfecto, pero cuando llegó a la Casa Amarilla, Valentina lo recibió con una timidez que no había mostrado antes. Las semanas de esconderse de los periodistas habían cambiado algo en ella. ¿Lista para conocer tu nueva casa?, preguntó Alejandro intentando sonar alegre. Valentina asintió sin entusiasmo, aferrándose a la mano de Isabel. «Recuerda que puedes llamarme cuando quieras», le dijo Isabel abrazándola fuerte. «Y volverás conmigo la próxima semana». El penthouse de Alejandro ocupaba los 2 últimos pisos de un rascacielos en Polanco. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. Pero cuando Valentina entró, se quedó inmóvil en la entrada, visiblemente abrumada. «Es muy grande», murmuró. «¿Te gusta tu habitación?», preguntó Alejandro guiándola por el pasillo. La habitación era un sueño rosa y blanco, con una cama con dosel, estantes llenos de libros nuevos y una mesa de juegos. Había gastado más en decorarla que lo que muchas familias ganaban en un año. Valentina entró lentamente tocando apenas las cosas. «¿Dónde está tu cuarto?», preguntó al final del pasillo. «Pero si necesitas algo durante la noche, solo tienes que gritarme». «Gritarte». Valentina lo miró confundida. «En casa de abuela Isabel. Su cuarto está al lado del mío. Ella me oye si tengo pesadillas». Alejandro se dio cuenta de su primer error. El penose era impresionante, pero no era acogedor para una niña que estaba acostumbrada a espacios pequeños y cálidos. La primera noche fue un desastre. Valentina apenas probó la cena que había encargado de un restaurante caro diciendo que estaba muy rara. Se acostó temprano, pero Alejandro la escuchó llorar quedito durante horas. Cada vez que iba a su cuarto para consolarla, ella se hacía la dormida. Al día siguiente decidió cambiar de estrategia. En lugar de llevarla a lugares elegantes como había planeado, la llevó al parque donde habían estado después de la cita médica. «¿Podemos llamar a abuela Isabel?», preguntó Valentina mientras se columpiaba. «Claro». Isabel contestó inmediatamente, como si hubiera estado esperando la llamada. «Hola, mi amor. ¿Cómo está tu primera aventura? La casa es muy bonita, pero muy callada, y la comida sabe rara». Alejandro sintió una punzada de fracaso escuchando la conversación. Esa noche cocinó algo simple, pasta con mantequilla, como había visto que Isabel le preparaba. Valentina comió mejor, pero seguía distante. «¿Te gusta estar aquí?», preguntó él durante la cena. Valentina jugó con su tenedor antes de responder. «Me tengo que quedar». «¿No quieres quedarte?». «No sé». Su voz era muy pequeña. «Todo es muy diferente y usted es muy serio». «¿Serios?». Abuela Isabel se ríe mucho y me cuenta historias antes de dormir. Y cuando vemos televisión, ella hace voces graciosas de los personajes. Alejandro se dio cuenta de que había estado tratando a Valentina como si fuera una invitada importante en lugar de una niña que necesitaba cariño y normalidad. «¿Te gustaría que te cuente una historia esta noche?». Los ojos de Valentina se iluminaron por primera vez desde que había llegado. «¿Sabe historias?». «Solía contarle historias a mi otra hija». «¿Tenía otra hija?». Alejandro dudó. No había planeado hablarle de Camila tan pronto. «Sí, se llamaba Camila. Era un poco menor que tú cuando se fue al cielo». Valentina procesó esta información con la seriedad que solo los niños pueden mostrar ante temas profundos. «Por eso está triste a veces». «Estoy triste». Sus ojos se ponen tristes cuando cree que no lo estoy mirando, como los de abuela Isabel cuando habla de mi mamá. La percepción de la niña los sorprendió. Era cierto que cargaba tristeza, pero no sabía que se notara tanto. «Sí, a veces estoy triste, pero estar contigo me hace feliz. De verdad, de verdad». Esa noche le contó la historia del príncipe que buscaba la estrella más brillante del cielo para su hija enferma. Era una historia que había inventado para Camila durante sus peores días en el hospital. Al terminar, Valentina estaba casi dormida. «Mañana me cuenta otra», murmuró. «Claro». Pero al día siguiente, Valentina no despertó en su cama. Alejandro la encontró escondida en el closet de su habitación, hecha un ovillo temblando. «¿Qué pasa, mi amor?». «Quiero ir a casa. Quiero a abuela Isabel». «¿Qué pasó? ¿Tuviste una pesadilla?». «No puedo dormir aquí. Es muy silencioso. En casa escucho a abuela Isabel respirar y sé que estamos juntas. Aquí me siento sola». Alejandro la cargó y la llevó a la sala, donde la acunó hasta que se calmó.
¿Quieres que te lleve con Isabel? Valentina sintió avergonzada. Pero solo por hoy, ¿está bien? Esta noche volveremos a intentarlo. Cuando llegaron a la casa amarilla, Isabel no hizo preguntas, simplemente abrazó a Valentina y le preparó su desayuno favorito. No es fácil, le dijo a Alejandro mientras Valentina jugaba en el patio. Ella necesita tiempo y usted también. Y si no funciona y si no puedo hacer esto, se está rindiendo. Ya no, pero tampoco quiero lastimarla. Isabel lo miró con comprensión. Ser padre no se trata de tener la casa más bonita o los juguetes más caros. Se trata de hacer que un niño se sienta seguro y amado. ¿Cómo hago eso? Empiece por dejar de tratar de impresionarla. Solo esté con ella. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Alejandro despertó sobresaltado, su corazón latiendo con fuerza. Era Isabel y su voz sonaba desesperada. Señor Salinas, Valentina no está. Se escapó. Alejandro se incorporó inmediatamente, completamente despierto. ¿Qué? ¿Cuándo? No lo sé. Revisé su cuarto hace una hora y la cama estaba vacía. Busqué por toda la casa, por el barrio. Nadie la ha visto. Voy para allá. Alejandro se vistió a toda prisa y condujo por las calles vacías hacia la casa amarilla. En el camino llamó a Marta para que contactara a la policía y a los hospitales. Su mente corría con posibilidades terribles. Cuando llegó, Isabel estaba en la puerta con los ojos rojos de tanto llorar. Varios vecinos se habían unido a la búsqueda recorriendo las calles con linternas. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro. ¿Dijeron algo? ¿Se pelearon? No, nada. Ayer estuvo normal. Cenamos juntas, vimos televisión, le leí un cuento antes de dormir. Isabel se secó las lágrimas, pero ahora que lo pienso, me preguntó algo extraño. ¿Qué? Me preguntó si yo me iba a ir al cielo como su mamá. Le dije que no, que iba a estar con ella mucho tiempo más, pero siguió preguntando qué pasaría si me enfermaba, si usted se la llevaría para siempre. Alejandro sintió una punzada de culpa. Durante los últimos días había estado hablando con Raúl sobre hacer permanente la custodia compartida. Tal vez Valentina había escuchado alguna conversación. Revisaste si falta algo de su ropa. Su mochila de la escuela no está. Y tampoco su muñeca favorita. Esto no era una fuga impulsiva. Valentina había planeado irse. La policía llegó una hora después, pero Alejandro ya había organizado su propia búsqueda. Contrató a la misma agencia de investigadores que había usado para encontrar información sobre Natalia y puso a sus empleados más confiables a recorrer la ciudad. A las 6 de la mañana, cuando el sol empezaba a salir, Marta llamó. La encontramos. Está en el Hospital General. Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¿Está herida? No lo sé. Solo sé que está ahí. Manejó como un loco hacia el hospital con Isabel a su lado rezando en voz baja. Encontraron a Valentina en la sala de espera de emergencias, dormida en una silla de plástico, abrazando su muñeca. Su mochila estaba a sus pies y tenía fiebre alta. Una enfermera se acercó cuando los vio. Son los padres. Llegó sola hace unas horas, muy enferma. Tiene temperatura alta y está deshidratada. Ha estado preguntando por su abuela. Alejandro la cargó cuidadosamente. Valentina abrió los ojos confundida y débil. Papá, murmuró y fue la primera vez que lo llamó así. Estoy aquí, mi amor. ¿Estás segura? Quería encontrar a mamá, dijo con voz ronca. Pensé que si venía al hospital podría ir al cielo con ella. Las palabras le rompieron el corazón. Alejandro miró a Isabel, que también tenía lágrimas en los ojos. No, mi cielo, tu mamá quiere que te quedes aquí con nosotros. Los doctores la internaron por deshidratación y fiebre. Alejandro no se movió de su lado durante las siguientes 48 horas. Isabel tampoco. Se turnaron para velarla, uno durmiendo, mientras el otro la cuidaba. La segunda noche, cuando Valentina ya estaba mejor, pero aún adormilada por los medicamentos, murmuró algo que Alejandro apenas pudo escuchar. Escuché cuando hablaba por teléfono. Dijo que quería quedarse conmigo para siempre. Pensé que abuela Isabel se iba a quedar sola. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus conversaciones legales habían aterrorizado a una niña de 7 años. Valentina, Moraim. Esperó hasta que ella abrió los ojos completamente. Isabel nunca va a estar sola y tú nunca vas a estar lejos de ella. Te lo prometo. De verdad, de verdad. Isabel es tu abuela y yo soy tu papá. Los dos te amamos y los dos vamos a cuidarte siempre. Isabel se acercó y tomó la mano libre de Valentina.
Nunca más vas a tener que elegir entre nosotros, mi amor. Somos una familia los tres. Valentina los miró a ambos procesando estas palabras. Como en los programas de televisión donde las familias son raras pero se quieren. Alejandro se rió por primera vez en días, exactamente como en la televisión. Cuando Valentina finalmente se durmió, Alejandro e Isabel se quedaron sentados en silencio. Era la primera vez que habían estado solos desde el hospital. Casi la perdemos, dijo Isabel. Yo casi la pierdo, corrigió Alejandro por estar tan concentrado en ganar la custodia que olvidé pensar en lo que ella necesitaba. ¿Y qué necesita? Alejandro miró a la pequeña durmiendo entre ellos dos. Necesita estabilidad. Necesita saber que los adultos que ama no van a desaparecer de su vida. Eso significa que vamos a hacer esto juntos como debe ser. Isabel sonrió por primera vez desde que había comenzado la pesadilla. Natalia estaría orgullosa, dijo suavemente. Espero que sí. La investigación privada que Alejandro había ordenado sobre los archivos de la empresa reveló la verdad 2 semanas después del incidente en el hospital. Marta entró a su oficina con una carpeta gruesa y una expresión sombría. Encontramos algo, dijo cerrando la puerta detrás de ella. Alejandro levantó la vista de los documentos de custodia que estaba revisando. Desde que Valentina había regresado del hospital, había decidido reestructurar completamente los arreglos legales para incluir a Isabel de manera oficial. ¿Qué encontraste? Marta puso la carpeta sobre el escritorio. 5 cartas, todas de Natalia dirigidas a usted, todas interceptadas por Eduardo. Alejandro abrió la carpeta con manos temblorosas. Las cartas estaban organizadas cronológicamente desde la primera fechada en junio de 2017 hasta la última en marzo de 2018. La primera carta era formal, casi tímida. Estimado señor Salinas, necesito hablar urgentemente con usted sobre un asunto personal importante. He intentado contactarlo por los canales normales, pero no he recibido respuesta. Por favor, concédame unos minutos de su tiempo. Alejandro pasó a la segunda carta, fechada 2 meses después. El tono había cambiado. Señor Salinas, estoy embarazada. El bebé es suyo. No busco dinero ni escándalos. Solo quiero que sepa qué va a hacer. Padre, entiendo que está pasando por un momento difícil, pero creo que tiene derecho a saberlo. Las manos de Alejandro temblaron mientras leía la tercera carta fechada en octubre. He intentado contactarlo durante meses. Mi embarazo está avanzado y tengo miedo. No tengo familia que me apoye. Solo necesito saber si usted quiere ser parte de la vida de este bebé. Si no, lo entenderé. Pero por favor respóndame. Enero. La cuarta carta de enero de 2018 era desesperada. Señor Salinas, su hija nació el 15 de enero. Se llama Valentina. Es hermosa y se parece mucho a usted. Adjunto una fotografía. Si no quiere conocerla, por favor, al menos ayúdeme con los gastos médicos. Estoy muy enferma y no puedo trabajar. La última carta de marzo era apenas una nota. Entiendo su silencio como una respuesta. No volveré a molestarlo. Pero algún día, cuando Valentina pregunte por su padre, le diré que intenté que la conociera. Alejandro cerró los ojos sintiendo náuseas. Cada carta mostraba el deterioro emocional de Natalia, su desesperación creciente, su eventual resignación. ¿Dónde estaban? Preguntó con voz ronca. En la caja fuerte personal de Eduardo. Junto con esto, Marta puso sobre el escritorio una pequeña fotografía. Era Valentina, recién nacida, diminuta en una manta rosa del hospital. En el reverso con la letra delicada de Natalia. Tu hija Valentina. 15 de enero de 2018. Alejandro estudió la foto durante un largo momento. Podía ver su propia nariz en el rostro diminuto, la forma de los ojos que había heredado de su familia. Eduardo sabía, murmuró. Sabía todo este tiempo. Hay más, dijo Marta. Encontramos registros de llamadas. Natalia intentó contactarlo directamente varias veces. Eduardo interceptó esas llamadas también, diciéndole a las recepcionistas que la bloquearan. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Creo que necesita preguntárselo a él. Alejandro encontró a Eduardo en su club privado, almorzando tranquilamente, como si no tuviera ningún peso en la conciencia. Su hermano menor levantó la vista cuando lo vio acercarse e inmediatamente su rostro se puso pálido. Alejandro, ¿qué haces aquí? Sin decir palabra, Alejandro puso las cartas sobre la mesa. Eduardo las miró y cerró los ojos. 5 cartas, Eduardo. 5 cartas donde me suplicaba que conociera a mi hija. Alejandro, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué?
Explicar cómo robaste 7 años de la vida de mi hija. Cómo dejaste que Natalia muriera creyendo que yo la había abandonado. Eduardo miró alrededor nerviosamente. Otros miembros del club los estaban observando. Baja la voz. La gente está mirando. La gente está mirando. Alejandro se inclinó sobre la mesa. ¿Te preocupa lo que piense la gente después de todo lo que has hecho? Lo hice por ti, por la familia, por la empresa. No. Alejandro se puso de pie. Lo hiciste por ti, porque siempre has estado celoso, siempre has querido tener poder sobre mí. Eso no es cierto. No. Entonces, explícame por qué guardaste estas cartas. Si realmente creías que estabas protegiéndome, ¿por qué no las destruiste? Eduardo no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Las guardaste como seguro, continuó Alejandro, por si algún día necesitabas usarlas contra mí. Alejandro, por favor. Esté terminado, Eduardo. Quiero tu renuncia de la empresa en mi escritorio mañana por la mañana. No puedes hacer eso. Tengo derechos como accionista. Tienes razón. No puedo quitarte tus acciones, pero sí puedo quitarte tu puesto en el consejo directivo, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Alejandro se dirigió hacia la salida, pero se detuvo y se volvió. Una cosa más, Eduardo. No quiero que te acerques a Valentina nunca. Es mi sobrina. No, una sobrina es la hija del hermano. Tú dejaste de ser mi hermano el día que decidiste que tu ambición era más importante que la vida de una niña inocente. Esa noche, Alejandro fue a la Casa Amarilla para cenar con Valentina e Isabel, como había hecho todas las noches desde que Valentina salió del hospital, pero esta vez llevó las cartas de Natalia. Isabel, hay algo que necesitas saber, dijo después de que Valentina se fuera a hacer la tarea. Le mostró las cartas y le explicó todo. Isabel las leyó en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas. Pobrecita Natalia, murmuró. Murió creyendo que usted no la había querido ayudar. Lo sé y eso es algo con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Isabel dobló las cartas cuidadosamente. Se lo va a decir a Valentina algún día cuando sea lo suficientemente grande para entender. Pero por ahora solo quiero ser el padre que ella necesita. Ya lo es, dijo Isabel suavemente. Natalia estaría orgullosa. 10 meses después del incidente en el hospital, la vida había encontrado un ritmo que funcionaba. Alejandro había vendido el penthouse y comprado una casa más pequeña a solo 10 minutos de Isabel. No era tan elegante como su antigua residencia, pero tenía algo que el penthouse nunca tuvo. Se sentía como un hogar. Valentina ahora pasaba 4 días a la semana con él y 3 con Isabel, pero en la práctica casi siempre estaban juntos. Isabel cenaba en casa de Alejandro los martes y jueves, y él almorzaba en la Casa Amarilla los fines de semana. Se habían convertido en una familia poco convencional, pero que funcionaba. Papá, ¿puedes venir a mi obra de teatro?, preguntó Valentina una mañana mientras desayunaban. Alejandro había aprendido a hacer panqueques y, aunque no le quedaban tan perfectos como los de Isabel, Valentina los comía con entusiasmo. Obra de teatro. En la escuela estamos haciendo Los 3 cerditos y yo soy el segundo cerdito. Mi casa es de palitos. Por supuesto que voy. ¿Cuándo es? El viernes a las 2, pero Valentina dudó jugando con su tenedor. ¿Pero qué? ¿Puedes venir sin guardaespaldas? Los otros niños se asustan cuando los ven. Alejandro sonrió. Desde que la historia había salido en los medios, había contratado seguridad discreta para proteger a Valentina, pero tenía razón. Intimidaba a los otros niños. Está bien, solo yo. ¿Y abuela Isabel también puede venir? Claro. Valentina sonrió y siguió comiendo. Alejandro la observó notando cómo había crecido en estos meses. Ya no era la niña asustada que había encontrado bajo la lluvia. Era más segura de sí misma, más abierta, más feliz. Esa tarde, cuando fue a recogerla de la escuela, la maestra le pidió hablar con él. Señor Salinas, quería agradecerme que Valentina ha cambiado mucho desde que usted apareció en su vida. Antes era muy callada, casi tímida. Ahora participa en clase, juega con los otros niños, sonríe más. Ella también ha cambiado mi vida. Se nota la forma en que habla de usted, es obvio que la adora. Alejandro sintió una calidez en el pecho. Ser padre la segunda vez era diferente. Con Camila había estado tan concentrado en el trabajo que se había perdido muchos momentos importantes. Con Valentina había aprendido a estar presente. El viernes llegó a la escuela temprano para conseguir buenos asientos. Isabel ya estaba ahí guardándole un lugar en primera fila. No. Nervioso,
Preguntó ella con una sonrisa. Más de lo que esperaba. Turn. Cuando comenzó la obra, Alejandro sacó su teléfono para grabar. Valentina apareció en escena con su casita de palitos, recitando sus líneas con una seriedad. Cuando el lobo sopló y derribó su casa, ella corrió hacia la casa de ladrillos con una expresión de terror teatral que hizo reír a toda la audiencia. «¡Esa es mi hija!», gritó Alejandro sin poder contenerse. Isabel le dio un codazo, pero estaba sonriendo. Después de la obra, Valentina corrió hacia ellos, aún con su disfraz puesto. ¿Les gustó? ¿Vieron cuando el lobo sopló mi casa? Fuiste increíble, dijo Alejandro cargándola. La mejor segunda cerdita de la historia. Podemos ir por el lado para celebrar. Por supuesto. En la heladería, Valentina se sentó entre Alejandro e Isabel comiendo un helado de fresa que era más grande que su cabeza. Papá, dijo de repente. Sí. ¿Tú también fuiste a obras de teatro cuando eras niño? Sí, algunas. Tu papá iba a verte. Alejandro pensó en su padre, un hombre serio que raramente había mostrado emociones. Había ido a algunas funciones escolares, pero siempre parecía estar revisando su reloj esperando que terminaran. A veces te hacía sentir especial, no tanto como tú me haces sentir especial a mí. Valentina sonrió manchada de helado rosa. ¿Sabes qué?, dijo mirando a ambos. Creo que tengo la mejor familia del mundo, aunque seamos raros, preguntó Isabel, especialmente porque somos raros. Esa noche, cuando Alejandro estaba acostando a Valentina en su casa, ella le entregó un dibujo que había hecho en la escuela. ¿Qué es esto? Somos nosotros tres. Mira, tú estás en el medio, yo estoy aquí y abuela Isabel está acá. Alejandro estudió el dibujo. 3 figuras de palitos tomadas de las manos, sonriendo bajo un sol amarillo brillante. Había flores de colores por todas partes y un arco iris en el cielo. Es hermoso. La maestra nos pidió que dibujáramos a nuestras familias. Algunos niños dijeron que mi familia era rara porque tengo un papá y una abuela, pero no mamá. Pero yo les dije que las familias pueden ser de muchas formas. ¿Y qué dijeron? Que tenía razón y que mi papá era muy guapo. Alejandro se rió. Eso dijeron. Bueno, esa parte la dije yo. Alejandro colgó el dibujo en la pared junto a la cama de Valentina al lado de la foto de Natalia que Isabel le había dado. Papá. Sí. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Extrañas a Camila? La pregunta lo tomó por sorpresa. Valentina rara vez mencionaba a su hermana fallecida. Sí, la extraño mucho. ¿Crees que le habría gustado conocerme? Alejandro sintió lágrimas en los ojos. Le habrías encantado. Habrían sido las mejores hermanas del mundo. Valentina asintió satisfecha con la respuesta. Buenas noches, papá. Buenas noches, mi amor. Alejandro se quedó un momento en la puerta, viendo a su hija dormirse. Por primera vez en años, se sentía completo. Meses después, Alejandro esperaba en los pasillos del juzgado familiar. Era el día de la audiencia final para la custodia definitiva. A su lado, Isabel revisaba nerviosamente los documentos que el abogado les había dado mientras Valentina coloreaba en un libro que había traído. ¿Estás nervioso?, preguntó Isabel. Un poco, admitió Alejandro. ¿Y tú? También, pero creo que vamos a estar bien. Habían decidido solicitar custodia compartida legal con Alejandro como tutor principal e Isabel como tutora secundaria con derechos de visita garantizados. Era un arreglo poco común, pero el trabajador social que había evaluado su caso había recomendado aprobarlo. Familia Salinas Moreno, llamó el secretario del juzgado. Era la primera vez que escuchaban ese nombre compuesto, y a Alejandro le gustó cómo sonaba. Recogieron sus cosas y entraron a la sala. La jueza García era una mujer mayor con ojos amables, pero serios. Había revisado el caso durante semanas, incluyendo entrevistas con Valentina, evaluaciones psicológicas y visitas domiciliarias. He revisado cuidadosamente toda la documentación, comenzó. También he hablado extensamente con Valentina en privado. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Es claro que esta situación es inusual, pero también es claro que todos los adultos involucrados han puesto el bienestar de la menor por encima de cualquier consideración personal. La jueza miró a Valentina, que estaba sentada entre Alejandro e Isabel. Valentina, ¿puedes decirme cómo te sientes viviendo con tu papá y tu abuela Isabel? Valentina se irguió en su silla tomando la pregunta con la seriedad de una niña de 8 años. Me siento segura y feliz. Antes tenía miedo de que tuviera que elegir entre ellos, pero ahora sé que no tengo que hacerlo. Y si tuvieras que vivir solo con uno de ellos,
No me gustaría. Los necesito a los dos. Papá me ayuda con la tarea de matemáticas porque es muy inteligente y abuela Isabel me hace las mejores quesadillas y me cuenta historias de cuando mi mamá era pequeña. La jueza sonrió ligeramente. Entiendo, señor Salinas, señora Moreno. Por favor, pónganse de pie. Los tres adultos se levantaron. Valentina también se puso de pie tomando las manos de ambos. Después de una evaluación completa, este tribunal otorga la custodia compartida definitiva de Valentina Herrera a Alejandro Salinas como tutor principal e Isabel Moreno como tutora secundaria. Con los términos acordados en el documento de custodia, Alejandro sintió que las rodillas se le aflojaban de alivio. Isabel se llevó las manos a la boca para contener un soy de felicidad. Sin embargo, continuó la jueza, quiero hacer algo inusual. Los miró a los tres. Rara vez donde la estabilidad emocional de un menor esté tan claramente garantizada por un arreglo familiar no tradicional. Quiero felicitarlos por poner a esta niña primero por encima de orgullos, convencionalismos y diferencias personales. Se dirigió específicamente a Valentina. Y tú, jovencita, tienes mucha suerte de tener dos adultos que te aman tanto. Lo sé, respondió Valentina con una sonrisa que iluminó toda la sala. Afuera del juzgado los esperaba Marta con un pastel pequeño para celebrar. Dijo con una sonrisa. Fueron a almorzar a un restaurante familiar cercano. Valentina insistió en sentarse en el medio como siempre. ¿Esto significa que ya nadie puede separarme de ustedes?, preguntó mientras comía su helado de postre. Nadie, confirmó Alejandro. Ni siquiera si me porto mal. Ni siquiera si te portas muy mal, dijo Isabel. Aunque espero que no lo hagas. Valentina se rió. No voy a portarme mal. Me gusta nuestra familia. Esa noche en casa, Alejandro ayudó a Valentina con su tarea mientras Isabel preparaba la cena. Era una escena doméstica, simple, pero llena de una paz que Alejandro había creído imposible de recuperar. Papá, dijo Valentina mientras él revisaba sus problemas de matemáticas. Sí, ¿crees que mamá puede vernos desde el cielo? Alejandro dejó el lápiz y miró a su hija. Sí, creo que sí. ¿Crees que está contenta? Creo que está muy orgullosa de la niña maravillosa que eres. Valentina asintió satisfecha y volvió a su tarea. Más tarde, cuando Isabel se fue a su casa y Valentina estaba dormida, Alejandro se sentó en su estudio. En su escritorio tenía 3 fotografías, una de Camila en sus mejores días, una de Natalia que Isabel le había dado, y una nueva de Valentina, Isabel y él en el parque la semana anterior. Por primera vez en 4 años, Alejandro Salinas se sentía en paz. Había perdido mucho en la vida, pero también había ganado algo invaluable, la oportunidad de ser padre otra vez y de hacerlo bien. Esta vez abrió su laptop y comenzó a escribir una carta que Valentina leería cuando fuera mayor, contándole toda la historia de cómo se encontraron bajo la lluvia y cómo ella había logrado sanar un corazón que creía permanentemente roto. Fuera la Ciudad de México seguía su ritmo incansable, pero dentro de esa casa, una familia poco convencional había encontrado finalmente su lugar en el mundo. ¿Te gustó conocer la historia de Alejandro y Valentina? Esta emotiva historia nos demuestra que las familias pueden formarse de las maneras más inesperadas y que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso después de años de separación. La transformación de Alejandro, de un empresario perdido en su dolor, a un padre dedicado que aprende a poner a su hija por encima de todo, nos recuerda que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad de la vida. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Seguramente ellos también se emocionarán con este relato de amor paternal y segundas oportunidades. Si quieres seguir disfrutando de más historias como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que tenemos una audiencia internacional que disfruta de estas historias llenas de emociones y esperanza.